Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación son los ejercicios de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas. El ejercicio corresponde al número 21, ubicado en la página 383. El ejercicio dice así: use la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar la integral. Integral evaluada de 2 a 5 de 4 menos 2x por dx. El teorema 4 dice así: si f es integrable sobre el intervalo a, b, entonces la integral de a b de la función f de x dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función f de x sub i por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y x sub i es igual a más i que multiplica a delta x. Este es el teorema número 4. Para este ejercicio, con n subintervalos, a es igual a 2, b igual a 5. Límite inferior corresponde a y el superior corresponde a b. Tenemos que delta x es igual a 5 menos 2 sobre n. Eso es igual a 3 sobre n. Para i igual a 0, reemplazando en esta expresión, tenemos que x sub 0 es igual a 2 más 0 que multiplica a 3 sobre n. Eso es igual a 2. Para i igual a 1, tenemos, reemplazando en esta expresión, x sub 1 es igual a 2 más 1 que multiplica a 3 sobre n. Eso es igual a 2 más 3 sobre n. Para i igual a 2 tenemos que x2 es igual a que corresponde a 2, más i que corresponde a 2, más delta x que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 2 más 6 sobre n. Para i igual a 3 tenemos que x3 es igual a 2 más i corresponde a 3 que multiplica a delta x que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 2 más 9 sobre n. Para i igual a i tenemos lo siguiente, que x sub i es igual a 2 más i que multiplica a delta x que es 3 sobre n. Eso es igual a 2 más 3i sobre n. Vamos a verificar o a reemplazar estos valores de esta integral en esta expresión. Primero que todo hay que saber qué es f de x. El f de x corresponde siempre a la expresión que se va a integrar, 4 menos 2x. F de x sub i es cambiando la x por xi igual a 4 menos 2 por xi. ¿Y quién es xi? Xi corresponde a 2 más 3i sobre n. Reemplazando el xi en esta expresión y en esta obtenemos que f de 2 más 3i sobre n es igual a 4 menos 2 que multiplica a xi que corresponde a 2 más 3i sobre n. Vamos a reemplazar estos valores en la definición
de la integral aplicando el teorema 4. La integral de 2 a 5 de 4 menos 2x por dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i, que corresponde a 4 menos 2, abro paréntesis, 2 más 3i sobre n, cierro paréntesis, cierro el paréntesis cuadrangular, que multiplica a delta x, que corresponde a 3 sobre n. ¿Cómo resuelvo esta sumatoria? Aplicando las propiedades de las sumatorias. Vamos a resolver esta sumatoria aplicando estas propiedades. Las propiedades de la sumatoria están en la página 374 y 375 del libro. Y son las siguientes. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de i es igual a n que multiplica a n más 1 sobre 2. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado es igual a n que multiplica a n más 1, que multiplica a 2n más 1 todo sobre 6. La propiedad número 7. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cubo es igual a n que multiplica a n más 1 todo sobre 2, y toda esta expresión se eleva al cuadrado. Propiedad número 8. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de una constante, aquí no tengo la variable i, eso es igual a n que multiplica la constante. Propiedad número 9. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de una constante que multiplica a sub i es igual a la constante que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i. Propiedad número 10. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i más b sub i es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de b sub i. Propiedad número 11 o ecuación 11. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i menos b sub i es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de b sub i. Aplicando estas propiedades vamos a resolver esta sumatoria. Notemos que aquí en la sumatoria la variable es la i. Y n es una constante para la sumatoria. Por consiguiente, aplicamos la propiedad número 9, una constante por una variable. La constante queda por fuera de la sumatoria. Es decir, que esta integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de la constante, que es 3 sobre n, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función, aplicando la ecuación 9 con la constante, que es igual a 3 sobre n. Ahora vamos a aplicar, aquí vamos a escribir paréntesis, esto nos queda exactamente igual. Aquí lo que hacemos es multiplicar el 2 por el 2, es menos 4, y menos 2 por más 3i sobre n es menos 6i sobre n. Aquí se cancela el 4 con el 4. Nos queda entonces límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de menos 6i sobre n. Aquí nuevamente aplico una propiedad. Notemos que aquí la variable es la i. 6 sobre n es una constante, incluye el negativo. Por consiguiente, esta expresión sale la sumatoria como una constante, aplicando nuevamente la propiedad o la ecuación 9. O sea que nos queda que menos 6 sobre n sale la sumatoria,
y nos queda sumatoria de igual a 1 hasta n de i. Aquí aplicamos nuevamente la ecuación 9 con c igual a menos 6 sobre n. Aquí hacemos la multiplicación. Nos queda entonces que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 18 negativo dividido n por n me daría n cuadrado. Y la sumatoria de igual a 1 hasta n de i lo podemos consultar en las propiedades, y esta sumatoria corresponde a la propiedad número 5, que equivale a n por n más 1 sobre 2. Aquí aplicamos la ecuación 5. Notemos que en esta multiplicación podemos cancelar una n con una n y simplificar el 2 con el 18. Mitad de 2 es 1 y mitad de 18 es 9. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de menos 9 sobre n, que multiplica a n más 1. Noten que ya aquí la sumatoria desapareció, aplicando estas propiedades. Aquí vamos a multiplicar, hacer propiedad distributiva. Menos 9 sobre n por n es menos 9n sobre n. Y menos 9 sobre n por 1 es menos 9 sobre n. Aquí la n y la n se pueden cancelar. Nos queda entonces el límite cuando n tiende al infinito de menos 9 menos 9 sobre n. Ya evaluando el límite, ya no escribo el límite porque lo estoy evaluando, reemplazo la n por infinito, menos 9 es menos 9 sobre infinito. Recordemos que 9 sobre infinito es igual a 0. Menos 9 menos 0 es igual a menos 9. Por consiguiente, la integral de 4 menos 2x por dx evaluado entre 2 y 5 es igual a menos 9. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.